Shabbat Shalom, querida congregación. A toda la congregación y a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de América, desde Estados Unidos hasta Argentina, que nos escuchan, nos ven, nos siguen. Le damos toda rabá al Eterno, a Yahweh Sebaot, porque ha puesto en el corazón de todos y cada uno de ellos el poder seguir a estas enseñanzas que son eminentemente de la Torá, que son eminentemente la palabra de Yahweh y la Torá viva, que es Yahshua HaMashiach. Esta tarde vamos a comenzar leyendo la parashá llamada Tetzaveh, la parashá número 20, que se llama Tetzaveh, que significa y mandarás. Esta parashá comienza desde Éxodo 27, versículo 20, a Éxodo o Shemot, para irnos acostumbrando a los nombres hebreos, a Shemot 30, versículo 10. Tenemos lecturas paralelas en Ezequiel 43, versículos 10 al 27. Tenemos Lucas, capítulo 18, versículo 15. Tenemos Hebreos, Lucas 18, 15. Tenemos el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y primera de Pedro 1, versículo 2. Antes de desarrollar la parashá, queremos también que nosotros entendamos qué es la menorá, ¿verdad? Desde que iniciamos las raíces, se nos ha enseñado que la menorá es un candelabro, y así lo es, que tiene 7 lámparas, pero siempre nos enseñaron en un tiempo que correspondían a las 7 fiestas o moadín de Yahweh, de Elohim. Y siempre nosotros la mencionamos, ¿no? Son las 7 fiestas, y la numeramos, Pesach, todo eso. No te me adelante, no te me adelante. Bueno, entonces, efectivamente, como dice Saqué en el Iyahu, claro, en primer lugar, en los tiempos en que se construye el Mishkan, Yahweh le muestra a Moshe, le muestra todos los utensilios del Mishkan que está en los cielos, en los Shamayim. Y uno de esos es la menorá, el candelabro de oro, ¿ya? Pero originalmente la menorá, y como le enseñó a Moshe, la menorá representa los 7 espíritus de Yahweh. Los 7 espíritus de Yahweh. Y es interesante porque ante el Roe, en algunos de sus comentarios, habló de algo muy importante. Siempre el Ruach nos está diciendo nuestras falencias, siempre el Ruach nos está diciendo lo que nos falta, siempre el Ruach nos está diciendo tantas carencias, ¿sí? Y yo quiero que por favor anoten, queridos hermanos, cuáles son los 7 Ruach
o 7 espíritus de Yahweh. Es lo primero que tenemos que saber. Porque cuando Yahshua también estuvo aquí en la tierra, Yahshua no mencionó ni relacionó la menorá con las Moabim. Tanto Isaías como después en el Brit Hadashah vemos que siempre se menciona y hacen referencia a los 7 espíritus de Yahweh. ¿Cuáles son estos 7 espíritus? Tenemos el primero, el espíritu de temor. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de entendimiento. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, espíritu de piedad, de gesed, de bondad. Sexto, espíritu de fortaleza. Y séptimo, espíritu de ciencia. Y ahora sí les invito a que abramos la Torah, vayamos a Shemot, Éxodo, capítulo 27, versículo 20, donde tenemos en nuestra BIN el título Tetzavé. Y el versículo 20 arranca de esta manera. Y tú ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender lámparas regularmente. Aarón y sus hijos las pondrán en la carpa de reunión fuera de la cortina que está sobre el arca de la alianza, para que ardan de la tarde a la mañana delante de Yahweh. Será un deber de los israelitas para todos los tiempos, por los siglos. Entonces, como habíamos indicado en la parashá anterior, el Mishkan tenía 2 cortinas. La primera cortina, que venía de afuera del patio, y era como la entrada, como el pórtico. Aquí en la mitad estaba la mesa de la proposición y estaba la menorá. Y estaban en el Mishkan, estaban también otras lámparas menores, pero la menorá estaba antes de entrar al lugar santísimo, según lo que nos describen los que conocen. Cuando prestamos más cuidado, más atención a estos versículos, podemos notar la diferencia de cualquier marca de aceite virgen extra puro. Nosotros, cuando no leíamos, cuando no sabíamos, y hasta ahora sabemos un poco, vamos a saber más, nosotros vamos al mercado, vamos a la tienda, vamos al comisariato y pedimos una marca, y lo único que nosotros a veces decimos, porque queremos una pureza lo más refinada posible del aceite de oliva, pedimos al vendedor: por favor, deme un aceite virgen extra puro. Eso le decimos porque ese es el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y el vendedor nos puede vender cualquier producto que, con tal que tenga la etiqueta aceite virgen extra puro,
nosotros damos por sentado que lo es. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre vamos a saber, y hay que saber que hay una diferencia entre ese aceite comercial, por más que nos digan extra puro, extra virgen, con el aceite Kadosh. El aceite Kadosh, para ser utilizado en todas las lámparas o menorot, tanto del Mishkan como del Beit HaMikdash. Tesabé significa, de acuerdo con el paleo hebreo, la señal que espera la firmeza de la revelación. Repito, para los que quieran anotar, la señal que espera la firmeza de la revelación. Otra acepción es la señal del Sadik, la señal del justo, que afirma su revelación. La tercera acepción sería la señal o la revelación que afirma o establece el pacto sobre el justo. La señal o la revelación que afirma o establece el pacto sobre el justo. Israel siempre ha sido comparado simbólicamente con el olivo. Vayamos a Jeremías 11:16. Jeremías 11:16. Yo tengo la versión de la Biblia Kadosh. Dice: Yahweh te llamó olivo frondoso y bello, con hermoso fruto. Un olivo es un árbol que una vez que da frutos, no deja de darlos. Israel tiene árboles de unos 2000 a 3000 años de antigüedad que todavía dan frutos. Son cuando algunas ramas se hacen viejas y se secan, dejando de dar frutos. Estas ramas son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto, pero su mayor rendimiento no llega hasta después de 40 años. Su hoja siempre está verde y no necesita mucha agua. Bien sabemos, queridos hermanos, que el número 40 es un número profético. 40 semanas de gestación, 40 jubileos que equivalen a 2000 años para el regreso del Mashiach. 40 años Moshe fue príncipe de Egipto. 40 años tenía Joseph cuando se reveló a sus hermanos. 40 años Israel estuvo deambulando por el desierto, etcétera, etcétera. También la Torá compara a los árboles con los hombres. Un árbol de hojas verdes representa a un sadik, a un justo, a un ungido. ¿Un ungido, pero con qué? Con el aceite de la unción. ¿Por quién? Por el Kohen Hakadol, Yahshua HaMashiach. Su interior, su alma, su espíritu tiene la savia de la unción.
Como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, así el pueblo de Israel es el pueblo más kadosh de todos los pueblos del mundo. Israel es las primicias de las naciones y está apartada para el Cohen Agadol, porque solo el sumo sacerdote es quien ofrece las primicias en las fiestas. Y tal como el aceite es obtenido al ser sometido a fuertes presiones, así mismo los hijos de Israel purifican sus corazones y vuelven a Yahweh cuando son sometidos a presión por los goyim, las naciones. Hoy estamos viendo que nuestros amados hermanos, nuestros hermanos mayores en Israel, ¿verdad?, están sufriendo, están padeciendo, están librando una guerra a muerte con nuestros enemigos. ¿Sí? Fueron sacrificados, fueron torturados el 7 de octubre, fueron violadas las mujeres. Y quién sabe si están con vida el remanente o si también ya los mataron. Nosotros pensamos que están muertos, quizás hayan apenas unos 40 sobrevivientes, probablemente por... Así es. Entonces, no solamente que las naciones van a hacer sufrir, a presionar a Israel, sino que también habrán otros enemigos internos que va también a Yahweh a utilizar para purificarnos. Pero aquí viene un detalle muy importante. Dice la Torá que este aceite puro, extra puro de oliva, que era el aceite de la unción para el sumo sacerdote, era de aceite, era de olivas machacadas. Pero aquí viene un detalle muy interesante. Tú podías, y el sumo sacerdote, los sacerdotes podían poner, tú te vas a imaginar, ¿no? Quizás unas 5 olivas, quizás unas 10 olivas, quizás unas 20 olivas, quizás unas 100 olivas para que salga el aceite puro. Si tú has pensado eso, querido hermano, estás equivocado. Los sacerdotes de todas las olivas que tuvieron, seleccionaban de 3 en 3. 3 en 3, las mejores. Y esas 3 las machacaban. Esas 3 las prensaban. De esas 3 sacaban el aceite puro y lo separaban para la menorá. Iban almacenando, iban acumulando aceite puro de esas 3 primeras olivas. El resto de ese aceite era para otros usos, otras utilidades. Yo pensaba también como ustedes que ponían ahí en la prensa 100 y salían ese aceite bonito, ¿no? No es así. Y ojalá el Ruach HaKodesh nos revele más adelante por qué es 3 aceitunas, para entender todo el misterio, ¿no? Pero muy interesante. Amén, sí, claro que sí. El número 3 también es otro número profético. Miren ustedes, el agua puede mezclarse con otros líquidos u otros elementos, pero el aceite no puede mezclarse con el agua. Ustedes, las hermanas que son masterchef en la cocina, sabrán eso, ¿verdad? ¿No? Las niñas también que están recién aprendiendo a cocinar, ya. Quizás nosotros los hombres por cuestiones en cambio también en mecánica, en cuestiones de otros usos, nos hemos dado cuenta, ¿no? Quizás el aceite de un vehículo no puede mezclarse con el agua, porque es un aceite de un vehículo, pero
¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente. Si vertemos aceite en un tanque con agua, veremos que este primero se va al fondo. Luego suben a la superficie pequeñas gotas de aceite que después se transforman en una gran mancha para luego ocupar toda la superficie, y el agua que estaba en la superficie se va abajo. Los sadik, los justos que hacen la voluntad de Yahweh, estamos todos por encima de los demás pueblos del mundo. Eso es la simbología también. Eso es lo que el aceite de la unción, el sadik, el justo, el ungido de Yahweh, también tiene ese, diríamos, función, ese privilegio, ese honor, ese rol en el mundo, de que estemos por encima de las demás naciones, estemos por encima de los demás pueblos. Y hermanos queridos, no nos podemos nosotros dejar, no podemos ignorar, dejar de saber. Si nos vamos al campo de las ciencias, solamente como un ejemplo, y vamos a buscar cuáles son los ganadores de los premios Nobel, efectivamente, vamos a ver que una gran mayoría, un gran porcentaje de todos los científicos, de todos los hombres y mujeres inteligentes y talentosos del mundo, son judíos, son israelitas. Yahweh les ha dado a ese pueblo una inteligencia excepcional, excepcional. Así que pidamos, pide, Jerito, que Yahweh te dé esa inteligencia excepcional para que tú avances. Tú tienes que decirle al Padre: Padre, si yo soy un israelita espiritual, si soy un hijo del pacto y soy un hijo de Israel, pues Padre Celestial, dame esa sabiduría excepcional. El aceite servía para iluminar las lámparas, pero ahora el aceite de la unción sirve para iluminar nuestro ser, iluminar mi ser. Porque como dijo Yahshua, vosotros sois la luz del mundo. Los hijos de Israel debemos ser luz para las naciones. Y eso está en Primera de Reyes 11:36. Primera de Reyes 11:36. Entonces, si a veces uno piensa, pregunta, ¿por qué Israel? ¿Por qué Yahweh forjó, estableció esta nación, este estado? Es para que Israel sea la luz de las naciones. Que de Israel parta la Torá, que de Israel parta el conocimiento del Altísimo, que de Israel parta la obediencia al Rey, que de Israel parta todo lo bueno que tiene Yahweh para con nosotros. Amén. Pero Israel se desvió de esa misión y ahora están en ciertos aspectos las consecuencias, porque Israel no ha querido ser esa luz para las naciones. Israel ha querido más bien ser una nación más entre las naciones. Una nación más en que también se dedique a jugar fútbol, en que también haya cultura, en que participe en eventos internacionales, participe en el universo, en fin. Quiere ser una nación y quiere que el resto de las naciones la reconozca como una nación. ¿Y qué es lo que ha pasado con Israel durante todos estos 3000 años? Cada vez que Israel ha querido
que el resto de las naciones la reconozca como nación, el resto de las naciones la ha aplastado, la ha conquistado, la ha subyugado, la ha oprimido, la ha hecho querer exterminar. Entonces, cuando Israel comprenda que Israel debe estar separada y dedicarse a su rol, al llamamiento del Eterno, entonces otro será el rumbo del mundo. Amén. Es interesante que de todas las parashot que hemos visto y veremos, solo en esta el nombre de Moshe no está mencionado, no aparece. ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Usted pregunta por qué? Sí. A ver, díganos, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, sí, ¿por qué no aparece el nombre de Moshe aquí? No aparece. Porque el manso Moisés, el manso Moshe, cuando escuchó la palabra del Eterno, que iba a borrar del mapa, por así decirlo, al pueblo de Israel por pecador, y allá en el asunto del becerro de oro, ¿se acuerdan? Yahweh se enojó muchísimo y Yahweh le dijo a Moshe: apártate de aquí que voy a exterminar a este pueblo pecador. ¿Sí? Y que iba a ser un nuevo pueblo de linaje a partir de la simiente de Moisés. O sea, solamente se iba a quedar Moisés y quizás ni siquiera Aarón, porque Aarón pecó. Solamente del linaje de Moisés, Yahweh tuvo en un momento en mente volver a formar, a hacer un nuevo pueblo. Pero Moshe, ¿qué le respondió? Le respondió de manera negativa. Y así que tenemos nosotros que entender muchas cosas. Vámonos a Éxodo 32:32 y leamos qué dice Éxodo 32:32. Amén. Lea, por favor. Ahora, si tú perdonas su pecado, le dice entre paréntesis, muy bien, pero si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Pero Yahweh le dijo a Moshe: al que ha pecado contra mí, a ese únicamente borraré de mi libro. Amén. Bien, lo vamos a volver a leer. Éxodo 32:32. Ahora, si tú perdonas su pecado, está bien. Pero si no, bórrame a mí del libro que has escrito. ¿Qué libro escribió Yahweh? ¿O qué libro estaba escribiendo Yahweh en ese momento? ¿Quién me puede responder? ¿Qué libro está escribiendo Yahweh en el tiempo de Moshe? Está escribiendo la Torah. Está escribiendo la Torah. Moisés le dice a Yahweh: está bien, si tú quieres, perdónalo, pero si no lo quieres perdonar, entonces bórrame a mí del libro de la Torah, de tu libro de la Torah. Claro, en ese primer momento Yahweh le responde, ¿no? Pero Yahweh le dijo a Moshe: al que ha pecado contra mí, a ese únicamente borraré de mi libro. A ese únicamente borraré de mi libro. Lo borraré de la Torah. Al que pecó deliberadamente. ¿Sí? Entonces, Yahweh no lo borra de la Torah a Moshe, pero sí lo borra de este parasha. Sí lo borra en esta parasha.
ya no hace mencionar su nombre. Por eso nosotros vemos ahí que no lo menciona, sino que simplemente le dice, tú ordena, tú manda, ¿verdad? Pero ya no lo menciona. Y vamos a seguir leyendo por qué. Hermanos queridos, cuidado cómo reaccionamos y cómo pedimos a Yahweh las cosas. La palabra tiene poder para construir o destruir. Hay un pacto y un impacto en nuestra lengua. Largo tiempo se nos dice, largo tiempo sabemos, y la misma Torah nos dice que hay poder en nuestras palabras, que hay poder en nuestra lengua, hay poder en lo que hablamos, hay poder en lo que decimos. Tenemos poder para construir o destruir. Tenemos poder para bendecir o maldecir. Tenemos poder en nuestras palabras. Amén. Así que cuidado con lo que digamos. Amén. Aquí más Moisés dijo una cosa de una manera quizás abrupta, quizás enojada. Si no los perdono, bueno, bórrame a mí del mapa. Si no lo vas a perdonar, también entonces no me perdones a mí, bórrame del mapa, de la Torah. Sonó soberbia, diría yo. Sonó a orgullo. Hay muchos entonces que por una parte aplauden, lo ven. Vaya, Moshe, un líder, siempre un líder preocupado por su pueblo, rogando por su pueblo, abogando por su pueblo, un abogado del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Sí, eso es indudable. Moshe fue un gran líder, pero también Moshe cometió varias equivocaciones. No solamente la equivocación en la peña en Meribá, ¿sí? También aquí, mira, por eso esta parashá no aparece su nombre. Dijo muy bien Yahweh, con que quieres que te borre tu nombre de mi Torah, muy bien. Entonces en esta parashá voy a borrar tu nombre. No se anda con rodeos. Oye, tú no quieres, bien. Y si yo siento que tú te has sido un poquito abrupto y respetuoso, lo hago. Otro dato interesante es que esta parashá casi siempre cae con el aniversario de la muerte de Moshe, un 7 de Adar. ¿Y qué nos revela esto? Que el nombre de Moshe ya no aparece en esta parashá porque fue el tiempo en que sería sacado de este mundo. Cuando falleció en esta parashá, porque fue el tiempo fue su tiempo. Por eso también no lo vamos a ver su nombre, porque también en esta parashá es cuando él ya se va de este mundo. Ya no va más. Entonces, si bien vamos a ver, miren, cómo el Adón sí contesta a nuestras palabras, pero a veces la contesta de qué manera. Muy bien, tú quieres que te borre, te borro, y te borro de esta parashá, y te borro de este mundo, porque en esta parashá, en este tiempo, te voy a reunir con tus padres. Esta parashá, que tiene por título Tetzaveh, tiene un verbo que implica ordenar, pero la raíz de esta palabra es la misma raíz que la palabra tevet, T-E-V-E-T, tevet,
Y esta raíz, esta palabra raíz, tebet, significa unir, significa juntar. ¿Qué puedes tú entender por eso entonces, Eliyahu? Que Él va a ser unido con su pueblo entonces. Amén. Bien has dicho, querido hermano. Entonces esto podría implicar otro significado paralelo y oculto. Tú te unirás al pueblo de Israel para toda la eternidad. Yahweh le promete a Moisés que va a ser parte de su pueblo por toda la eternidad, guiándolo de generación en generación. Amén. Por eso es que Yahshua le dice a los fariseos también en un momento dado, dice, el asiento de Moshe está en las sinagogas, porque la presencia de Moshe ha estado y está de generación en generación. ¿Sí? Confirmando. Por eso también le decía a los fariseos, lo que enseñan de la Torá, sí, porque lo dijo Moshe, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Vámonos a Isaías capítulo 11:2. Isaías 11:2. Sí, yo tengo aquí. Dice por título Reinado del heredero mesiánico de Yishai. Dice, pero un retoño brotará del tacón de Yishai, un vástago germinará de sus raíces. Isaías 11:2. Y dice 2, el espíritu de Yahweh reposará sobre él. Dice espíritu de sabiduría, de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Para tomar ejemplos de qué espíritu Yahshua iba a ser dotado. Aquí, si leemos bien, no están los 7 espíritus, están 6 espíritus. Pero es a grosso modo los espíritus, los dones de que Yahshua iba a estar investido para ejercer su ministerio de Mesías. La humanidad está en tinieblas, hermanos. La humanidad está en tinieblas. La tierra está en completa oscuridad y la menorá se prendía en la noche para indicar que aún en la más densa oscuridad Yahweh estaba con su pueblo. Hoy esa lámpara es tu emuná, tu fe. Es la única luz que puede disipar tu oscuridad, tus tinieblas. Si estás o vives en una oscuridad, es porque tu luz, tu fe, está apagada. La menorá se prendía con las primeras gotas de la oliva, las más puras. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? La respuesta está en Mateo 6:33. Busquemos Mateo 6:33. Si encuentras, por favor, léalo. Más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se darán por añadidura. Amén. Buscar primeramente el reino de Elohim significa dar prioridad absoluta a Yahweh y a su obra.
darle a Yahweh el primer lugar en todas las cosas de tu vida. ¿Y cuál es su obra? Darle prioridad al amor sobre cualquier otro sentimiento. Yahshua predicaba sobre el amor y hacía énfasis en el amor, y ordenó a sus discípulos inculcar amor los unos por los otros. ¿Qué nos dice Primera de Juan 4, 7, 8? Primera de Juan 4, 7, 8 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Yahweh, y todos los que aman tienen a Yahweh por Padre y conocen a Yahweh. Y los que conocen a Yahweh conocen al Mesías. El Mesías decía: el Padre y yo uno somos. El amor del Padre está en mí. Y el amor que está en mí, que es el amor del Padre, también se los transmito a ustedes. Por eso él decía también que ese amor, amarnos los unos a los otros, es el eje fundamental de todo el Brit Hadashah, de todo el Nuevo Pacto, de todo el Nuevo Testamento. Todos los pasajes, todos los evangelios, los escritores hablan y hacen énfasis en el amor de Yahshua y en el amor de sus discípulos, que él quería que tuviéramos amor. Por tanto, si volvemos a leer los versículos anteriores, los nombres que se encontraban en la... Vemos entonces que todo esto siempre tiene como base el amor del Padre, transmitido al Hijo, ordenando al Hijo que también ese amor sea comunicado, sea trasladado, sea transferido a sus discípulos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo los he amado. Bien, vamos a seguir leyendo entonces. Regresamos a Shemot. A Shemot 27. Y esta vez nos vamos al capítulo 28. Vamos a leer el versículo 1, las vestimentas de los sacerdotes. Traerás a tu hermano Aarón con sus hijos de entre los israelitas para que me sirvan de sacerdotes: Aarón, Nadab y Abihu, Elazar e Itamar, los hijos de Aarón. Haz vestimentas sagradas para tu hermano Aarón, para dignidad y ornato. Después darás instrucciones a todos los que tengan habilidad, a quienes yo haya otorgado el don de destrezas, para que confeccionen las vestimentas de Aarón, para consagrarlo a mi servicio como sacerdote. Estas son las vestimentas sagradas que habrán de hacer: un pectoral, un efod, un vestido, una túnica con flecos, un turbante, no una mitra como a veces nos hacían pensar o creer, un turbante y un cinturón. Harán esas vestimentas sagradas para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me rindan servicio sacerdotal.
Ellos recibirán el oro, las telas azules, púrpuras y escarlatas y el lino fino. Harán el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino, torcido, elaborado con diseño. Tendrán 2 hombreras pegadas, se pegarán a los 2 extremos, y la banda decorada que hay sobre él se hará como él, en una sola pieza con él, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Luego toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los otros 6 en la otra piedra, en el orden de su nacimiento, el mismo orden que Joseph puso a sus hermanos en el momento de comer con él. Los sentó en el orden de nacimiento. Sobre las 2 piedras harás grabaduras de sello, obra de tallador en piedra, con los nombres de los hijos de Israel. Después de montarlas en monturas de oro, fija las 2 piedras a las sombreras del efod como piedras de recuerdo de los hijos de Israel, cuyos nombres llevará Aarón sobre sus 2 hombreras como memorial delante de Yahweh. ¿Qué significaba eso? Que sobre los hombros del sumo sacerdote iba a caer el peso y la responsabilidad por los pecados de Israel. En el versículo 15, déjenme seguir leyendo, perdón. Ok. El versículo 17, por favor. En el pectoral, ponle piedras montadas en 4 hileras de piedra. La primera hilera será una hilera de un rubí, un crisólito y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y una amatista. Y permítanme quedarme allí un momento, porque aquí también hay otro dato interesante. Estas piedras van a tener los nombres de las tribus de Israel, de los patriarcas de las tribus, ¿sí? Y cada una va a estar representando a una de las tribus. Bien, nos vamos a ir y, hermanos, hermanas, hoy al Adón, al Ruach HaKodesh, le ha placido traerte aquí a la Keilah vestido, vestida con una prenda de turquesa. La tienes tú, la tienes tú, la tienes tú, varón. Ahora sí, ya por ahí ya. ¿Y por qué? Vas a ver por qué. La turquesa produce una poderosa energía que defiende de las energías negativas, según los entendidos, ¿sí? Proporciona confianza, comunicación y seguridad en sí mismo, claridad mental. Esta piedra corresponde a la tribu de Judá. Así que si tú tienes una prenda del color turquesa, hoy el Ruach HaKodesh te está confirmando que tú correspondes, tú perteneces a la tribu de Judá, a la tribu de Judá. Dale un aplauso a Aarón. Dale un aplauso. Hay unos que sabemos que pertenecemos a la tribu de Judá por nuestros apellidos. Hay otros que a veces estamos diciendo, bueno, ¿yo qué? ¿No? Ahorita el Adón te acaba de confirmar. Y si en algún momento, quizás por gusto, quizás por placer, ¿no? Podemos comprarnos alguna cadena, algún material un dije con color turquesa, una turquesa, sería muy bueno porque
no por solo los elementos que dice aquí que proporcionan, ¿no, verdad? Sino porque es la confirmación tuya, personal, de que eres de la tribu de Judá. Amén. Amén. Luego tenemos otra piedra que es el zafiro. El zafiro tiene la capacidad de estabilizar y regular las emociones. Esta piedra corresponde a la tribu de Zebulón. ¿Sí? Bueno, no corresponde con nosotros, pero está dentro de las 3 piedras en esta segunda hilera. Y lo más importante, la otra piedra de esta segunda hilera, la última, es el diamante. El diamante. ¿Qué simboliza el diamante? El diamante simboliza la búsqueda de la perfección. Simboliza el triunfo, la bendición de Jacob, de ser una persona robusta, buena, agradable. Esta persona, esta bendición de Jacob que la hace a Yishakar, ¿sí? Es la bendición para Yishakar. Entonces en su profecía dice que Yishakar se convertiría en un servidor, en un siervo. Y vamos a confirmar esto. Vámonos al libro de Revelación, capítulo 18, 19. Otro hermano me busca Revelación 21, 11. Y otro hermano, hermana, me busca Revelación 21, 19. 21, 11. Lea, por favor. 21:11. Tenía la gloria de Elohim y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Amén. Revelaciones 21, 18, 19. Manu. Ya. El material del muro era de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda. Ya, y ahí sigue, hay otro también que menciona diamante en uno de esos simientes. Ok, entonces, hermanos queridos, el diamante también es una piedra preciosa que va a estar de manera material y de manera simbólica en la Nueva Jerusalén. Hoy, más que nunca, estamos pasando, somos nosotros, y dile al hermano, a la hermana que está al lado tuyo, somos nosotros, hermano, las olivas que estamos siendo machacadas para sacar de nosotros el aceite puro, santo, kadosh, consagrado a Yahweh, para iluminar la menorá que hay en mi corazón, aquí en mi corazón, que es el Mishkan, ¿verdad? De Yahweh. También tiene que haber una menorá. Nosotros recordemos, y esta enseñanza me acordó lo que también nos enseñaron cuando estábamos en otro nivel. Cuando nos decían la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes o sensatas, las 5 insensatas, ya hay hasta una canción, pon aceite a mi lámpara, Señor, ¿verdad? Y la cantamos. Y a veces, sí,
podíamos y a la mente nos veníamos muchos significados. El aceite, la unción, sabíamos que era la unción, pero por un lado a veces decía el aceite, lo comparábamos con el agua bendita o el agua del Ruach HaKodesh, provenía del Ruach HaKodesh, aceite. Y hermano, no sabíamos realmente de qué se trataba. Pero déjame decirte cuál es el aceite. El aceite que tú y yo tenemos es la emuná, es la fe. ¿Qué es la emuná? Es creer. Porque Yahweh me ha elegido, Yahweh me ha escogido. La emuná es obedecer. ¿Por qué? Porque Yahweh me ha elegido, Yahweh me ha escogido. ¿Qué es la emuná? Es fidelidad. Fidelidad, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser fiel? Porque Yahweh me ha elegido, porque Yahweh me ha escogido. Mi fe, queridos hermanos, nuestra fe es lo más precioso que hay en el mundo. Es nuestro aceite. Es el aceite que va a encender nuestra lámpara. No es otras cosas que nos enseñaron en tiempos del cristianismo. Es nuestra emuná. Baruch Haya Shofet Emet, bendito sea el juez de la verdad. Shabbat Shalom.